Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Papeles de un Lector. Mi nombre es Cristian Verón, como ustedes saben, y este es mi canal en donde hablo de libros, básicamente los libros que me gustaron. Lo interesante de este libro que traigo en particular es que es un libro bastante reciente para mí, y cuando digo bastante reciente para mí necesito explicar esto. Habitualmente yo soy una persona que lee mucha literatura clásica y que en cuestiones de gustos con respecto a la literatura latinoamericana no pasa de los años 60, 70, 80. Este es un libro del año 2005 al cual particularmente yo llegué por una escritora argentina llamada Josefina Ludmer, una de las mejores críticas literarias que tuvo el país, la cual recomendó a Santiago Gamboa. Santiago Gamboa es un escritor nacido en Bogotá, Colombia, en 1965, que estudió literatura y estudió filología también. Así que tiene una formación intelectual bastante interesante. La novela que elegí particularmente es El síndrome de Ulises, que pueden ver la tapita ahí. Tuve que censurarle, bueno, esa parte a la chica que está en la tapa por una cuestión de que quizás me censuren a mí el video por, bueno, justamente mostrar un desnudo. Así que, sin más, lo que yo quería hacer era traer un libro de un escritor colombiano, el primer escritor colombiano del cual vamos a hablar, que no sea Gabriel García Márquez. Es muy difícil hablar de literatura en Colombia o escribir incluso literatura en Colombia a la sombra de García Márquez. Es un poco lo que pasó en su momento con Argentina después de Borges. Era muy difícil despegarse de los recorridos borgianos, la forma de leer literatura argentina de Borges. Y esto ha sucedido también en casi todos los países donde hay un gran patriarca de las letras. Respecto del síndrome de Ulises, ustedes saben que yo no soy una persona que trabaja contando básicamente el argumento de la obra, sino que soy una persona a la que le gusta hablar de cómo funciona la obra. Pero tengo que hacer una serie de consideraciones, entre las cuales está el escenario de la acción. Toda la acción de la novela se va a desarrollar en París de fines de los años 80 a principios de los años 90. De hecho, si mal no recuerdo la novela, porque no lo anoté, pero si mal no recuerdo en la novela, todo transcurre en 1990. Ahora bien, la novela relata obviamente una París inexistente, pero es una París inexistente en dos sentidos. En un primer sentido, el más clásico de todos ellos es que es una París ficticia inventada por Santiago Gamboa para narrar en ella. Y es una París hecha de recuerdos. Y por otro lado, es una París que históricamente ya no tiene nada que ver con la París que podemos encontrar ahora. Es importante entenderlo porque muchas veces sucede que cuando nosotros leemos una novela sobre un lugar o sobre otro lugar, eh, pensamos que no se parece exactamente al lugar en cuestión. Y no se parece exactamente porque es un desdoblamiento de la ficción, básicamente. Ahora bien, esta novela particularmente relata las aventuras y las desventuras de una serie de migrantes a través de la óptica de un colombiano que quiere triunfar en París como escritor. Él llega a París, pero él llega a París, y esto es muy importante decirlo porque va a ser un eje de la novela, él llega a París sin la necesidad o sin estar forzado a haber migrado a esa ciudad. Y eso le genera una contradicción enorme, porque él tiene que soportar en París una serie de penurias económicas, amorosas, que tienen que ver con la nostalgia de recordar a su tierra,
Y en realidad él no está obligado a permanecer en París. Él quiere permanecer en París porque quiere transformarse en un gran escritor. Pero no es una cuestión de vida o muerte, ni es un exiliado forzoso. Y eso es interesante porque todos aquellos que se relacionan con él son gente que ha huido de su tierra por guerras, por pobreza, por problemas sociales varios. Entonces nos encontramos paradójicamente con una persona que está viviendo en otro país, que está sufriendo una serie de desventuras en otro país y que básicamente la está pasando mal, pero no está obligado a estar ahí. Y muchos de los compañeros que están alrededor de él sí están obligados a estar ahí porque no tienen otra, porque han escapado de su tierra, porque han escapado de la guerra, de la pobreza, de la miseria, de la explotación sexual, y no tienen otro lugar a donde ir. París es su lugar forzoso, es el lugar en donde ellos tienen que vivir. Y esa contradicción está muy presente en la novela a lo largo de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el protagonista de la novela más de una vez se pregunta por qué estoy acá sufriendo y extrañando a mi tierra si podría volver, si yo no tengo problemas. Y se relaciona con muchos colombianos, se relaciona también con africanos, con eslavos, con orientales, pero se relaciona particularmente con su comunidad, que es la comunidad colombiana en París, y esta comunidad eh, es una comunidad hecha de gente que ha emigrado forzosamente. Y ustedes se preguntarán por el título de la novela. Bueno, el título de la novela es un síndrome real. Alude a aquellos que han sido obligados a dejar su país en condiciones de vulnerabilidad extrema. Es decir, que han tenido que abandonar su tierra con lo opuesto, vamos a decirle así. Ahora bien, esta novela trabaja mostrando el lado B de París. Es decir, tenemos una París luminosa, hermosa, amable, donde se realizan los sueños de los escritores, y tenemos esta, en donde este escritor particularmente sufre y tiene que tener varios trabajos para sobrevivir y tiene que hacer lo que pueda para mantenerse, porque no es una persona que tiene dinero y porque muchos inmigrantes latinoamericanos que iban también a París llegaban en otra condición. Es decir, vos llegabas en una condición de vulnerabilidad extrema, corrido por problemas sociales, o la otra variante era que vos eras hijo de alguien que tenía poder en tu país y te mandaban al exilio, te mandaban al extranjero a formarte. Se sabe que las élites latinoamericanas enviaban a sus hijos a París a estudiar, era una constante durante gran parte del siglo XX. Ahora bien, esa dicotomía está presente en toda la novela y nuestro protagonista la va observando con ojos críticos. Él observa cómo está conectado todo lo que es la comunidad colombiana con los desplazamientos de población que se hicieron en los años 80 cuando hubo un recrudecimiento en los combates, en los conflictos internos colombianos, entre la guerrilla, las guerrillas de extrema izquierda, los comandos regionales o de autodefensa, los cárteles de la droga como el de Medellín, y las fuerzas del gobierno en las presidencias de Belisario Betancourt y de Virgilio Barco. Concretamente, este es el escenario. En la segunda mitad de los 80 los combates recrudecen, la situación se pone más espesa para mucha gente en Colombia y muchos huyen. Y entre esos que huyen
hay muchos de los personajes que aparecen en esta novela. Como dije recién, el síndrome es un síndrome real y hace una referencia, el nombre de Ulises hace una referencia clara al personaje de la Odisea de Homero. Es una referencia totalmente directa. ¿Por qué? Porque Ulises o Odiseo en la Odisea es uno de los sobrevivientes de la guerra de Troya que emprende el largo regreso a casa y tarda aproximadamente 10 años en volver a su patria, cuando la guerra de Troya ya había tardado 10 años más. Ahora bien, lo interesante de esta novela es primero el desenvolvimiento de los personajes. Tenemos una serie de 4 historias núcleo que orbitan alrededor de la del escritor colombiano, que una es la del amigo marroquí, otra es la del amigo oriental, otra es la de la amiga africana y otra es la de la chica eslava a la que él le salva la vida. No quiero revelar mucho sobre la trama porque ya saben que no me gusta contar sobre la trama y este video va a ser un poco más corto que los videos teóricos porque es un video de recomendación. Basta puntualizar que alrededor de esas 4 historias de migrantes se mueve este personaje colombiano y él se ve envuelto amorosamente, sexualmente, afectivamente, con algunos de los personajes que aparecen acá. Ahora bien, esos personajes que aparecen son personajes ficticios. Sin embargo, hay un personaje muy importante en esta novela, muy interesante y destacable, por supuesto, que es Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, para aquellos que no lo conozcan, es considerado uno de los mejores escritores peruanos. Incluso se cree que es, para algunos es el gran escritor peruano, para otros es Vargas Llosa. Hay una especie de discusión más o menos sin resolver ahí. Nosotros resolvimos encolumnando todo atrás de Borges, básicamente, pero en Perú podemos decir que en el siglo XX hay 2 grandes narradores, bueno, hay más de 2 grandes narradores, entiéndase, pero hay 2 grandes narradores particulares, como son Vargas Llosa por un lado y Julio Ramón Ribeiro por el otro. Que si mal no tengo entendido, Ribeiro salió a cruzar a Vargas Llosa en algún momento. Ahora bien, Ribeiro es un personaje de la novela de Santiago de Gamboa, pero también es un escritor que en el momento en que Gamboa viajó a Francia, porque la historia tiene muchos ribetes autobiográficos, Santiago Gamboa viajó a Francia en los años 90, a principios de los años 90, y conoció a Julio Ramón Ribeiro. Y ese encuentro, a medias ficcionalizado, aparece en la novela, porque el escritor colombiano, que no es Gamboa, sino que es un yo ficcional, conoce a un Julio Ramón Ribeiro que tampoco es el verdadero, sino que es, entiéndase, un personaje. Y Ribeiro vivía de manera intermitente en París desde los años 50, desde 1953. Él viaja a París para preparar una tesis sobre Flaubert en la Sorbona y termina quedándose 40 años. Ahí Ribeiro forma todo un grupito de escritores nuevos que orbitan a su alrededor, que le piden consejo, que le piden ayuda, que le piden entrevistas, como el protagonista de la novela, que le va a pedir una entrevista a Ribeiro para poder venderla y venderse él como corresponsal a su tierra. Y lo interesante es que el Ribeiro Real es reconocido por haber ayudado a mucha gente en París. Él era embajador, si mal no me equivoco, era embajador de la UNESCO.
No recuerdo muy bien. Perdónenme si me estoy equivocando, pero me parece que era embajador peruano ante la UNESCO en París. Y él, en ese momento, trabajó ayudando a muchos artistas y muchos escritores latinoamericanos que iban a verlo para pedirle básicamente ayuda. Todo eso se ve ficcionalizado en la novela a través de un encuentro ficticio entre el narrador colombiano y el escritor peruano. Creo que es el gran eje de la novela, creo que es el gran punto de intensidad de la novela, porque estamos hablando de una persona que existió realmente. Posiblemente los otros personajes puedan tener un asidero real, es decir, puedan haber existido en la vida real, pueden haber sido personas migrantes que también conoció Santiago Gamboa viviendo en París, pero no lo sabemos y no nos consta, y la ficción es ficción. Entonces nos queda tomar este punto, uno de los puntos más intensos y más cúlmines del viaje de este escritor colombiano y entender cómo funciona el mecanismo que nos lleva a ficcionalizar un encuentro que podría haber sido tranquilamente real. Ahora bien, no quiero que esto se extienda demasiado, es una recomendación literaria básicamente, y la novela no es una novela compleja. Eso lo digo sin desmerecerla. No es una novela que uno tenga que armarse un resumen para entenderla. No es una novela en la que tenga que andar anotando cuáles son los personajes, como en una novela de Dostoyevsky, donde uno no recuerda quién era este y quién era aquel y si este tenía un alias, sino que es una novela de estilo directo, muy sencilla, representante de una nueva camada de narradores latinoamericanos. Yo creo que Gamboa es un escritor muy interesante porque demuestra en el síndrome de Ulises una plasticidad y una capacidad para hablar de cosas que no sean exclusivamente la guerrilla, eh, que lo hace muy interesante. Hay un tema común, y de hecho hay hasta memes sobre eso, que es que muchos narradores colombianos, sobre todo contemporáneos, terminan haciendo novelas en las que tratan de algún episodio relacionado con la guerrilla o el narcotráfico. Bueno, en este caso, si bien la guerrilla y el narcotráfico aparecen como un fondo común de algunos de los migrantes que son protagonistas de la novela, no es el eje de la novela. El eje de la novela es una reflexión sobre... esto, tómelo con pinzas, es mi opinión. Es una reflexión sobre la literatura en el exilio. ¿Por qué? Porque esto es una constante de los escritores, sobre todo los latinoamericanos. Había una idea que orbitaba, sobre todo muy romántica en los años 60, de que para hacer literatura vos tenías que mudarte al gran centro de las luces y las letras. Y ese centro de las luces y las letras era París, indudablemente. Esto es un poco cierto y un poco falso, está absolutamente idealizado y Gamboa lo que hace es jugar con la idea de el típico escritor latinoamericano que quiere ir a París y transformarse en el gran escritor de su generación. Pensemos en casos paradójicos, digo, pensemos en Vargas Llosa, pensemos en Ribeiro, pensemos en Julio Cortázar, que son narradores que han explotado su obra a partir de un viaje a París o de una residencia en París, básicamente. Entonces es muy interesante ver cómo Gamboa hace una reflexión sobre eso, porque la escritura no sale del lugar geográfico en el cual el escritor está anclado, sino de las vivencias personales que tenga.
porque las va a transformar indudablemente en literatura. Es un hombre que escribe. Entonces, yo creo que la novela es interesante desde ese aspecto. Particularmente, yo disfruté mucho esta novela y espero, si llegas a leerla, que vos también la disfrutes. Y si la lees después de haber visto este video, me gustaría que comentes abajo que la has visto, que la has leído, perdón. Y si llegaste hasta acá, me gustaría pedirte encarecidamente que des like, que te suscribas, que esas cosas son gratis y ayudan bastante a que el canal siga creciendo. Sabemos que este es un canal pequeño, es incipiente y no soy una persona que sube con regularidad videos. Lo hago porque me gusta y en los momentos en que tengo libre. Y en los momentos en que tengo libre trato de agarrar todo lo que he leído y, y abrirlo al abanico posible. Ustedes van a ver acá un narrador norteamericano de ciencia ficción y de repente un narrador latinoamericano colombiano, un peruano, un argentino, porque la idea es tratar de trabajar ese tipo de cuestiones y ver la amplitud que podemos tener a la hora de sentarnos a buscar algo para leer. Por cierto, una última advertencia sobre esta novela: las escenas sexuales son muy explícitas. Entonces quizás eso haya sido sobreexplotado por los editores de la novela. De hecho, casi todas las ediciones de la novela, salvo una, tienen a una mujer desnuda o semidesnuda en la tapa, como para que se den una idea. Eh, Particularmente yo pienso que es algo propio de muchos narradores latinoamericanos, no me gustaría echárselo a Gamboa, pero sí es verdad que muchos narradores latinoamericanos son bastante explícitos hasta llegar a lo pornográfico incluso, con respecto a la demostración de las escenas de sexo. Particularmente no es algo que me fascine, me gusta la historia eh, que discurre más allá de eso, pero sí es interesante que sepan que tiene un alto contenido de ribetes eróticos en algunos capítulos. En fin, esto fue Papeles de un lector. Hemos visto El síndrome de Ulises de Santiago Gamboa y espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chau.